¿Hay que vender a Jules Koundé? Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Sed todas y todos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de YouTube del Estadi Johan, que posteriormente también se convertirá en un podcast en nuestras plataformas como iVoox y Spotify, por ejemplo. Un nuevo día que tenemos que pedir disculpas, Roberto, porque volvemos a venir sin guión, porque el Barça nos atropella con estas noticias que no descansan, ¿no? No hay ni un día tranquilo en el Camp Nou. Es tremendo esto, David. Nos va a acabar pasando factura entre nuestros fans esto de que hagamos vídeos sin la preparación habitual nuestra, ¿eh? O sea, yo no sé cómo esto se puede sostener, pero poco tiempo, me imagino. Quizá no se sostiene y lo iremos viendo. Me imagino que, bueno, cuando no subes al éxito tampoco hay una gran caída, ¿no? Esto es lo bueno Eso de, es, eso ¿no? es. Es lo bueno de no aspirar a grandes cosas, así la decepción no es tan grande. Mm, Yo, mira, no por lo que sea, no nos han llamado de este evento de youtubers para hacer un vídeo animando a Vinicius, por lo que sea, pero bueno, nosotros tenemos que darnos a nuestro público. Estamos ahí en No sé perfil bajo, por qué no habrán contado con nosotros. una comunidad particular, digamos. Es decir, Sí, que esa es la aquí, palabra, la verdad. aquí nos seguimos divagando y debatiendo sobre temas un tanto absurdos. El de hoy pues tiene su jugo porque bueno, no está mal, es una divagación, digamos, bastante extrema. No sé hasta qué punto nos debemos acoger a una noticia eh, que ha salido hoy publicada y retitulada por los principales, digamos, insiders del mercado blaugrana, que al final sí que Tony Joan Martí ha sacado la noticia de que no de que Jules Koundé pida al Barça salir traspasado, sino de que escuchara ofertas en caso de que se le permanezca la demarcación de lateral derecho, dado que no se siente cómodo y que realmente pues él sí, lo siguen manteniendo en esa posición, pues no le importaría salir, básicamente. En el club dicen que podrían escuchar ofertas, que no es que sea transferible tampoco, no lo consideran transferible a pesar de esto que comenta, por una oferta entre 80 y 90 millones. Luego sí que, por ejemplo, el club de fans de Javi Miguel, pues ha apuntillado, digamos, un poco y vamos, básicamente no es del todo así como él dice, pero por ahí anda. Es decir, que si llega una oferta de 80-90 millones, el club se podría plantear la venta del francés. ¿Cómo has visto esta primera noticia, Roberto? A ver, yo, la verdad, no sé, sí que es verdad que el Barça necesita dinero. Esto cuanto antes. Entonces, claro, las cantidades que se necesitan, o que por lo menos nos habían dicho, son bastante altas, ¿no? No sé si la cosa habrá cambiado. Entonces, como esas ofertas seguramente no te vayan a llegar por gente como que sí, o incluso como Ansu Fati o Ujú. Ferran, por decir algunos de los nombres que siempre aparecen ahí, pues claro, si tú quieres ingresar una cantidad de dinero importante, tiene que ser por jugadores o bien que hayan hecho una grandísima temporada o bien que muestren un potencial suficientemente alto como para hacer esa apuesta. Entonces, por una parte, yo entiendo el malestar que pueda tener Koundé, pero por otra parte, a ver, es Koundé, quiero decir, no es Messi, no es Van Dijk, no es alguien que digas tú, ostras, es que es una estrella mundial que bueno, no sé, no es un Rivaldo con Van Gaal, ¿no? Por entendernos, que dices, oye, yo soy una estrella mundial y tú quieres que me ciña a este puesto donde se está desaprovechando mi mejor virtud o mis virtudes. Entonces, entiendo, por una parte, el malestar de Koundé y por otra parte también entiendo que el Barça diga, bueno, pues si esto es así y tú no estás tampoco por la labor de hacer este sacrificio por el equipo, pues bueno, si llega el dinero suficiente para que compense realmente después de la inversión que el Barça
hace el año pasado por él, pues ahí está, ¿no? Si llega el dinero, pues seguramente lo acepten. Ujú. La diferencia que decía Javi Miguel es que básicamente mm, él va más por la opción de descartar el deseo de salir del jugador. Es decir, que el Tony Joan Martí no dice que pida el traspaso, simplemente pide que se escuchen ofertas si llegan. Los fans de Javi Miguel dicen que no. Que no está ni esa opción, es decir, que básicamente Koundé no tiene nada que ver y es el club que si llega una oferta de 80-90 millones la considerarían. Vemos durante las últimas semanas, no sé si te da la impresión, como tú decías al principio también de lo que has comentado, que el club va tirando globos sondas, ¿no? Es decir, evidentemente el de Ferran Torres, pues digamos que es fácilmente aceptable. El de Ansu Fati tuvo su momento, que se habló bastante de una posible salida y en ver en qué precio se podía situar y en qué condiciones. Ya vemos que también ahí Méndez pues está tirando un poco la opción aquella de los Wolves y Rubén Neves y todo esto que fue saliendo. Luego el siguiente nombre, digamos, importante o que podía ser un poco impopular que dejaron caer fue el de Rafinha, que ahora vemos también cómo el Newcastle ha entrado en Champions, que esto también posiblemente aumente las opciones de que el brasileño pueda recalar ahí en la Premier o concretamente en el Newcastle. Es decir, que vamos viendo como sí que se van haciendo movimientos para que el aficionado creo que vaya asimilando una venta Sí, de es algún que, jugador, digamos, no transferible en condiciones normales, podemos decir. claro, es que date cuenta de que siempre se nos ha dicho lo de que habrá que hacer alguna venta impopular, pero al final nunca se acaba de concretar mucho, ¿no? A veces lo impopular puede ser Ansu, a veces lo impopular puede ser Rafinha, o en este caso parece que lo impopular puede ser Koundé, ¿no? No lo sé. Sí que es verdad que por potencial parece que caray, sacar a Koundé del equipo al primer año de su llegada, con todo lo que costó su fichaje, en teoría hubo que pelearlo con el Chelsea también, y ahora pues sacarlo del equipo, bueno, parece un poco raro. También es cierto que a mí su temporada tampoco me parece como para ser de los intransferibles, ¿no? De ser un indiscutible. Y es verdad que ha jugado un montón de partidos de lateral derecho, que no es su posición, pero es que también ha jugado un montón de central, ¿no? Ujú. Ahora mismo no tengo aquí las cifras, pero lo comentábamos hace poco, ¿no? Sí que por ejemplo, yo qué sé, pues igual ha jugado de cada 10 partidos, pues igual ha jugado 6 de lateral, 3 de central y uno pues ha combinado ambas posiciones, ¿no? O 5-4-1. Es decir, tampoco me parece que haya sido exclusivamente lateral. Y a mí, donde me ha dejado dudas, sobre todo ese central, ¿no? Que es un poco. Porque al final sí, cuando tú eres lateral, pero eres lateral del lado de Araujo, pues, a ver, te puedes permitir ciertas alegrías, ¿no? Y te puedes permitir ciertos errores y ciertas licencias porque sabes que tienes a Araujo detrás y eso es una garantía. Cuando tú eres central y no tienes nadie más que tu portero por detrás tuyo, las cosas cambian. Y a mí es ahí un poco donde Koundé no me ha acabado de dar seguridad, ¿no? Y sí que es cierto que todos hablan de la pareja Araujo y Koundé, ¿no? Como seguramente la más potente, pero hemos visto esta temporada que al final la pareja Araujo-Christensen ha sido la que mejor resultados nos ha dado. Entonces, bueno, si al final tienes que quedarte a un jugador que no deja de ser un parche en el lateral y él tampoco quiere ser lateral y tampoco es capaz de disputarle el puesto a ninguno de los dos centrales que tienes, pues claro, con la economía como la tiene el Barça, quizás una oferta de 80-90 millones es directamente irrechazable, ¿no? Ujú. Aunque tengas fe en lo que pueda ser el jugador, que puedas pensar, oye, pues igual Christensen ha hecho muy buen año, pero quizás la temporada que viene no lo sea tanto y Koundé pues de ese salto de calidad, pero claro, es que al final siempre volvemos a lo mismo, ¿no? En estos vídeos, que es la economía, al final es lo que lo impregna todo. O sea, quizás deportivamente no sea la decisión más lógica al 100%, pero económicamente sí que lo parece.
Ujú. A ver, yo intentando entender un poco la postura del club, básicamente sí que parece que se ha concretado el fichaje de Íñigo Martínez, está más concretado que el de Gundogan, por lo que explican, y más cerrado. Y eso te da opción a jugar un poco con la defensa a la hora de poder reforzar otras posiciones. Posiblemente sí que es la mejor línea de la temporada, pero teniendo a Íñigo Martínez te da otra opción a tener en cuenta. Es decir, básicamente eso. Y además sin Koundé siendo un lateral derecho al uso y entendiendo que está molesto de no jugar en su posición ideal, pueda suponer una posibilidad de venta. No tengo yo muy claro que el club esté haciendo este globo sonda y este malestar de Koundé para decir, bueno, lo vendemos porque nos ofrecen mucho dinero y porque el jugador tampoco está contento, como escudándose un poco en la posible venta. Creo que, por ejemplo, cuando se ha hablado más, digamos, por Twitter o por aquí en el estadio, básicamente, me acuerdo que Iván sacó el tema que fue un poco impopular de la venta de Christensen, ¿no? De poder hacer una venta para conseguir beneficios. Esto no se ha filtrado tanto en los medios, digamos. No sé si porque en Christensen se confían más en el puesto de central. Evidentemente ha dado muy buen rendimiento con Araujo. Es cierto que tiene el asterisco de que solo ha disputado 20 partidos de liga, que son de 35, pues se ha perdido 15, se ha perdido muchos. Entonces, bueno, habrá que ver la próxima temporada si en los momentos clave vuelve a fallar, porque esto Araujo 22, cuidado. y Araujo 22, es decir, los dos centrales titulares que en principio decimos que han sido claves esta temporada, han faltado muchos partidos, que al final se ha ganado una liga faltando 15 partidos, Christensen, es muchísimo. Es una barbaridad. Entonces, que bueno, sí que son los puntos fuertes, pero el asterisco está ahí, veremos la próxima temporada. Pero no sé si tengo tan claro, es decir, cuando Iván hablaba de la venta de Christensen lo situaba a un precio similar al de Koundé. Sí que es cierto que hablábamos del condicionante de que Christensen es considerado estos homegrown players, es decir, jugadores que contabilizan como ingleses, como canteranos, porque al final viene de la cantera del Chelsea, Ujú. pero no tengo yo tan claro que vaya a recibir el Barça una oferta tan grande como para sí que hacer una balanza y decidir, bueno, el coste que el precio que voy a recibir por el jugador danés me va a dar pie a reforzar otras posiciones y además sufrago el impacto impopular ante la opinión del aficionado que puede suponer esa venta. Creo que les es más fácil, digo poniéndome un poco en situación del club, la venta de un Koundé molesto, entre comillas, de jugar de lateral y encima pudiéndolo vender por 80 o 90 millones y además siendo clara la duda de jugar de central, porque al final básicamente yo creo que se le ficha para ser central a medio corto plazo. Es decir, quizá lo de esta temporada era algo excepcional, pero sí que se pedía a Koundé como central, ¿no? Christensen se hablaba de ser el tercer, cuarto central, no se hablaba como un titular indiscutible, al menos cuando se fichó. Entonces, puedo llegar a entender el club. Sí que hemos hablado con Culé Chamberí y estando excedidos como estamos, básicamente nos ha explicado que aún no han sacado la nueva normativa, es decir, que habrá que ver cómo, cómo se dirime la liga en ello. Ya sabemos que a veces hace algún cambio de última hora que por lo que sea no suele venir bien, Casualidad. pero, pero básicamente comenta que puedes inscribir el 40% del ahorro en salario y de la amortización y el 20% de la plusvalía. Es decir, si su fichaje estuvo en 50 más 12, se habla de que esos más 12 es por títulos y porcentaje de partidos jugados, es decir, que entiendo que esta temporada los ha superado, y en títulos me imagino que la liga estaría dentro de ellos, claro, Ujú. evidentemente, y posiblemente sería no creo que esté muy puesto en estos 5 años la Champions, será como un más a más, pero no creo que sea el flujo de dinero que el Sevilla marcaría en esta operación. Es decir, que más o menos llevaríamos unos 55 millones, más o menos. Y estábamos hablando de que él cobra decían esta temporada, hablaban en el que Tijugas, Adrià Soldevila, 11 millones y medio más un bono de firma de 2 millones y las 4 siguientes temporadas, es decir, la que viene, cobraría directamente 12. Brutos hablo, es decir, serían 6 netos y Ujú. en esta serían 5 y pico netos más los dos. Entonces,
de ese montante que acabamos de decir, esos 55 millones, si lo dividimos en sus 5 años de contrato, serían 11 millones que ya se han amortizado esta temporada que se acaba, y los 11 millones de la siguiente temporada son los que hay que sacar el 40% más los 12 millones de salario bruto. Es decir, que sí que te queda un montante, porque al final si hay una plusvalía, pues es un 20% más, que en resumidas cuentas, para entendernos todos, yo creo que daría para una operación importante, porque volvemos a lo de siempre, cuando fichas a un jugador tienes que coger, bueno, salvo que la liga lo cambie, pero en principio estas compras no, el precio que tú pagues dividido entre años de contrato. Es decir, que yo creo que sí que te da para un jugador que pueda llegar a valer 50, 60 millones, habría que ver el salario, habría que ver las condiciones, es decir, si te permiten hacer pues un pago fijo y algo en variables, bueno, habría que ver un poquito cómo lo rascan, pero digamos que una operación importante para lo que viene siendo el Barça, como las que ha ido haciendo Laporta desde que ha llegado a la presidencia. Entonces, yo sí que puedo llegar a entender el club que dejando ir a un defensa, ahora estamos hablando más de Koundé, no sé si próximas semanas saldrá el nombre de Christensen, no lo tengo claro, lo veo por ahora más intransferible que el francés. Eh, Puedo entender en ese sentido que se haga una venta de este estilo para poder fichar un pivote, que ha pasado a ser prioridad a la no continuidad de Busquets. Entonces, ¿tú esto lo verías claro que, por ejemplo, para poder llegar Kimmich o Zubimendi, que estamos hablando de un precio similar, por lo que dicen, yo creo que Kimmich sería más, yo creo que al final llegará cercano a los 80 millones, siendo el Bayern de Múnich el club vendedor, pero sí que puedo entender que una venta de Koundé te sirva, pues, por ejemplo, para pagar la cláusula de Zubimendi y que puedas optar a ello, ¿no, Roberto? Sí, es que al final es lo que hablamos, ¿no? Todo esto, al final el Barça se está viendo obligado a eso, a prescindir de ciertas piezas para ir consiguiendo otras que necesita. Uh -huh. Eh, Al final, evidentemente, yo creo que Koundé se ficha para hacer esa pareja con Araujo, evidentemente para ser el central titular del Barça. ¿Qué pasa? Que luego, por circunstancias, pues se había visto que Christensen estaba dando un rendimiento tan bueno que Koundé pues, no ha podido sacarle de ahí, ¿no? Entonces lo que ha hecho, pues al final, como mal menor y aprovecharle, pues la ha puesto de lateral. Entonces, claro, entre la idea que tú puedes tener, perdón, al principio de temporada para fichar a alguien y al final de la temporada darte cuenta de que quizás no era lo que tú esperabas, ¿no? O que no te ha salido como tú querías. Solo hay que ver el caso, por ejemplo, de Ferran, ¿no? Que fue un jugador importante la temporada pasada y en esta pues prácticamente ha sido residual. Entonces, claro, ahí es donde tiene que valorar el Barça si le compensa mantener a Koundé pensando lo que puede ser el día de mañana como central o directamente eso, pues meterle una operación para poder facilitar la llegada de otros fichajes que ahora mismo casi son más necesarios. O al final un poco, con Íñigo Martínez, con Araujo, con Eric y con Christensen, al final tienes ahí a 4 centrales para 2 posiciones. Uh -huh. Si Koundé no quiere ser lateral o tiene problemas para ser lateral, pues bueno, también es algo que tienes luego que ver cómo lo cubres. Exacto. Yo, claro, el problema que veo yo es que tú sí que puedes vender fácilmente, decir, vendo a Koundé para traerme a Kimmich, pero es difícil venderlo para decir me traigo a Zubimendi, ¿no? Aunque luego Zubimendi vaya a ser un jugador muy importante en el esquema y funciona muy bien en lo que quieras, pero al final el cartel que tiene uno y que tiene otro es completamente distinto. Uh -huh. Yo aquí sí que aprovecho para decir que a mí lo de Kimmich me parece, eh, no sé cómo calificarlo, pero creo que si hablo de humo me quedo corto. Es decir, me parece la típica noticia que alguien lo suelta así por las buenas, ¿no? Como si, yo qué sé, de repente aquí decimos que el Barça va a fichar al Leroy Sané, ¿no? O a Musiala o a uno de estos, y la gente se empieza a hacer eco.
Dicen, no, bueno, es que le queda contrato 2 años, no sé qué, no sé cuánto, y se empieza ahí a mover la cosa. Y es que me parece prácticamente imposible que el Barça, a día de hoy, pueda ficharle un titular indiscutible a un equipo top, ¿no? O sea, me parece flipante que pensemos que el Barça podría fichar a Kimmich, ¿no? Que, como digo, es una pieza fundamental en el Bayern de Múnich, igual que me parecería imposible fichar, yo que sé, por ejemplo, a De Bruyne, ¿no? O fichar a Rodri. O este tipo de gente que está en equipos tops y que está luchando todos los años por ganar Champions, mientras que nosotros estamos aquí un poco, pues a ver si pasamos a octavos, ¿no? Me parece Sí. muy heavy. Yo Pero es eso. en cuanto a lo de Kimmich, creo que es decir, como sí que conseguimos el fichaje de Lewandowski, al principio parecía bastante humo. Sí, pero Evidentemente el de Lewandowski Lewandowski, tenía un asterisco importante, que era la edad. claro, Es decir, eso es. Al Lewandowski de 28 años no lo sacas en estas condiciones económicas. Yo creo que vas un poco por ese camino. Muy mal tiene que estar la cosa entre Kimmich, el entrenador, y el propio Bayern como para que le dejen salir. Entiendo que si lo dejan salir es lo que hablábamos antes, esto de que sí que en el artículo que ponían este posible rumor se hablaba de un precio similar al de Zubimendi. Es decir, que sí que haya un... Eso ya me parece todavía sí, mucho más, ¿eh? Quiero decir, si el Barça no puede aspirar a sacar un jugador como Zubimendi, con todos mis respetos, de la Real Sociedad, me parece muy fuerte pensar que puede hacerlo del Bayern de Múnich, que es uno de los equipos dominadores de Europa. O sea, me parece, claro, si luego descubrimos que está echándole veneno en el café a Tuchel y esas cosas, pues vale, sí, o sea, podría entenderlo. Pero no sé, muy grave tiene que ser una desavenencia entre un jugador y su técnico para abandonar un club del que eres capitán y eres prácticamente, vamos, un símbolo de ese equipo, ¿no? sí, sí, tal Me cual. parece difícil. Volviendo un poco al tema de Koundé, hemos dicho también que sí que podíamos entender hacer una venta para reforzar otra posición. Entendemos que la posición de pivote ahora ha pasado a ser bastante prioritaria. A ti no te Sí, sí. acaba de encajar, entiendo, en la opinión popular que saques a un Condé con esa proyección que tenía, el esfuerzo que se hizo en verano para traer un Zubimendi, que digamos que puede ser muy importante, pero no deja de ser ahora mismo un perfil más bajo. Eh, yo creo que podría tener cierto sentido. Lo que Sí, 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 sí. Lo si que vas quiero por decir es que ese, igual es un sí, poco difícil de vender eso sí, al socio culé, en su mayoría. sí. Y ahí voy yo. Es decir, se puede entender que digas, bueno, no tengo pivote y Zubimendi es un proyecto de jugador bastante interesante. Y aparece un nombre que ya lo comentamos aquí, que es el de Joao Cancelo, que para mí encaja bastante bien, porque entiendo que a las tres partes les interesa. Es decir, creo que el Manchester City, entre comillas, tiene una patata caliente. Parecía que la cesión al Bayern ya iba a provocar que la opción de compra se pagara y ya está, y ahí se quitaban el marrón de encima. Pero estamos viendo que se está complicando todavía más. Entiendo que ellos a la Premier, que es donde hay dinero, no quieran mandarlo, porque básicamente supongo que no quieran reforzar a rivales directos, porque es verdad que si el jugador se Eso es. adapta es uno de los mejores laterales derechos del mundo. Entonces, es un problema de actitud, entiendo, por lo que se comenta, no hay un problema de lesiones y no hay un problema de nivel. Entonces, solo nos queda esa ecuación. Los otros clubes que quedan, pues en Europa, pues no dejan de ser el PSG y el Real Madrid, que por lo que sea no están haciendo un esfuerzo en esta dirección. PSG al final tiene Hakimi, el Madrid sí que tiene que reforzarse ahí, pero por ahora no está sonando. A mí no me extrañaría tampoco. Pero el Barça sí que podría ser un destino si no encuentras un gran comprador para potenciarlo. Es decir, en el sentido de que va a ser titular indiscutible y encima si se va con D ya Sí, lo sí, tiene sin todo duda. hecho, no va a tener rival. Xavi es un técnico que creo que a ver si se me entiende, que no deja, no es un entrenador que pone cruces, creo que no deja a nadie atrás, creo que es bastante consciente de que ahora mismo el equipo está muy justito como para ir escatimando en talento, en el poco que tengas en algunas ocasiones, y yo creo que sí que es un entrenador que va a intentar recuperar la mejor versión de Cancelo, aunque este jugador pues tenga algún comportamiento
cuestionable. Digamos que el Barça está en esta tesitura de tener que darle cariño para poder exprimirlo al máximo. Entonces, a mí, en clave Barça me cuadra, porque al final es una cesión y si al Bayern no le pusieron compra obligatoria, al Barça entiendo que tampoco, mucho menos, sino evidentemente esta opción se esfuma. Al City quiere buscarle, entiendo, un equipo que lo catapulte otra vez a lo que es para poder sacar un rédito económico en una futura venta, porque yo entiendo que es irreconducible lo de Cancelo y Guardiola. Y luego está Méndez, el jugador entiendo que quiere volver a ser importante, volver cerca, él estuvo ya en Valencia, una ciudad como Barcelona, seguro que le gusta, siendo portugués además. Méndez aquí tiene muchos negocios, ya sabemos que está muy dentro del organigrama del Barça, en teoría también entraría Deco, que también tiene muy buena relación con Méndez, también internacional por Portugal, es decir, a mí se me pone todo muy de cara a que Cancelo fuera el hombre elegido. Fernando Polo Mundo Deportivo ha dicho que pasa a ser la prioridad número 1 del Barça en el puesto de lateral, puesto que lo de Juan Foyth, por la cláusula que tiene, está muy lejos de poder concretarse. Entonces, si el dinero que se pueda recaudar de Koundé es para reforzar, por ejemplo, el puesto de pivote, ya olvidamos el puesto de Foyth. Y si consigues con la venta de Koundé un pivote y además te traes a Cancelo, creo que la plantilla se te estructura bastante bien de por sí. Es decir, creo que puede tener sentido a nivel de club toda esta operación. Luego, ¿qué puede pasar? Que te queda un lateral derecho, que el año que viene vuelves a tener un problema, pero estamos Claro. hablando que el mercado de fichajes del Barça siempre va con asteriscos, siempre va un poco parcheando la situación. Por eso hay tantas entradas. Al final son jugadores que están 1 o 2 temporadas, hacen la función que tengan que hacer y salen. Muchos de ellos. Lo hemos visto con Aubameyang, con Luc de Jong, con Bellerín, con Marcos Alonso posiblemente en menos de una temporada pues ya tampoco esté. Es decir, lo estamos viendo continuamente. Entonces sí que le puedo ver cierto sentido a esta gestión. Luego, en el verano que viene, pues ya veremos. Quizá estás en una situación económica que te permita hacer otra operación de este estilo. Entonces, depende en qué se cifre la opción de compra de Cancelo y de su rendimiento y de su actitud, pues te puedas plantear hacer la compra definitiva. Y si no, posiblemente por el precio similar, que es la propia cláusula de Foyt, tengas una opción que parecía prioritaria para el staff técnico, salvo que Cancelo hiciera una eclosión bestial y se olvidaran de esta opción. Es decir, que sí que le puedo ver sentido a dejar en stand-by la posición de lateral derecho un año, teniendo una opción como Cancelo que, si lo consigue reconducir, pues sería muy importante. ¿Problema? Pues que lo de Cancelo te salga muy mal y te pases la temporada con Sergi Roberto o con Valde reconvertido. Esto también Increíble, pues imagínate. puede llegar a pasar. Sería, bueno, a ver, somos el Barça, que no, que esto no es descartable bajo ningún concepto. Es lo que tú dices. Al final, evidentemente, si Koundé se queda, pues bueno, puede seguir trabajando en la opción lateral, pero ya no es una opción prioritaria, evidentemente. Hombre, es verdad que si consigues a Cancelo igualmente, pues evidentemente eso ya lo tienes solucionado. Y eso, pues tienes a Koundé para cuando no esté Cancelo, o tienes a eso, a Sergio Roberto, a Valde, como lo quieras poner. Claro, sí que se va Koundé, pues evidentemente la opción de lateral derecho pasa a ser también prioritaria, ¿no? No solo como la del pivote. Necesitas también a un jugador de garantías ahí. Claro, si no lo encuentras, ¿te tiras toda la temporada con Sergi Roberto o con Valde ahí jugando a También pierna cambiada? Ostras, claro, dudas, ¿no? claro, es que el problema de meter a Valde ahí es que eso te obliga a tener a Alba de titular otra vez en prácticamente todos los partidos, ¿no? En el lateral izquierdo. O él o Marcos Alonso. Que no es un poco, ostras, susto o muerte, no sé Que cuál de las veremos dos, ¿eh? si Jordi Alba no sale también. Es decir, Claro, que tampoco está claro. Sí, yo creo que ahora mismo, y siendo realistas, es más sencillo, bueno, más sencillo no, creo que es más importante solucionar el puesto de pivote que el de lateral derecho, teniendo en cuenta que el de lateral derecho te puede dar un margen de un año, esta cesión, si se ujú, llegara a concretar.
que lo de Joao Cancelo es imposible, no se consigue esa cesión. Pues claro, estás en un dilema, estás en una dificultad importante porque no sé qué lateral derecho vas a poder conseguir, supongo que irán saliendo nombres, de llegar a ese capítulo, de que lo de Cancelo no sea viable, porque yo la salida de Koundé solo la interpreto reforzando el puesto de pivote con esas posibles plusvalías que se generen en esa operación y consiguiendo a Cancelo cedido. Si no, es que reforzar el puesto de pivote y dejar el puesto de lateral derecho con Sergi Roberto y la nada, pues no me Hombre, a parece ver, muy sensato. aquí el giro sería acabar poniendo a Araujo de lateral derecho y que, bueno, sea la posición del central la que tienes que solucionar. Que, bueno, teniendo a Christensen, teniendo a Íñigo, teniendo a Marcos Alonso, a Eric, pues, bueno, más o menos eso sí que lo puedes apañar. O incluso la solución de decir, bueno, pues que sea Araujo el lateral derecho y que sea Koundé el central. Pero la verdad, a mí eso Genera me dudas, genera ¿no? dudas. Sí, Me sí. genera muchas dudas porque es que al final hablamos mucho con razón, de la temporada que ha hecho el Barça a nivel defensivo, pero me parece que al final el factor Ter Stegen, evidentemente, es fundamental a la hora de valorar esto y sobre todo el factor Araujo. Es decir, Araujo me parece tan importante hoy en día para la defensa del Barça como lo era Messi para la parcela atacante, ¿no? Es decir, básicamente Messi te funcionaba él solo en ataque y con eso sostenías al equipo, y con Araujo me parece que pasa un poco lo mismo, que básicamente lo que necesitas aquí es que él esté disponible siempre. Y luego los acompañantes que le pongas, pues los habrá mejores o peores, pero va a funcionar todo mucho mejor que si él no está. Entonces, a la hora de valorar la línea defensiva como línea, pues sí, quiero decir, me parece que se ha hecho un buen trabajo, pero me parece que todo eso está también un poco falseado por las actuaciones de Araujo. Es que Araujo al final te permite prácticamente jugar sin red de seguridad, te permite jugar a 50 metros de tu área y aún así tener opciones de que el rival ni dispare a puerta, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental. Y creo que eso también nos hace interpretar la temporada de toda la línea defensiva como al mismo nivel. Y yo creo que no es así. Es decir, primero está Araujo y luego, pues bueno, están los demás. Entonces, si falta él, yo creo que la cosa se te cae un poco. Y si tiene que jugar de lateral, eso no te lo va a poder hacer. Es decir, el Barça no tiene un mecanismo de juego tan perfectamente engrasado que digas, oye, pues me puedo permitir que Araujo sea mi lateral y que todo funcione como la sede igualmente. No, seguramente ahora al Barça le quitas dos o tres piezas claves, lo que hemos visto, le quitas Araujo, le quitas Pedri y esperemos que no se lesione pues Valde o que no se lesione Ter Stegen, porque el equipo se te caería bastante. Entonces, bueno, no sé. Yo creo que al final es eso, ¿no? Hagas lo que hagas, estás un poco obligado a trabajar en lo del lateral. Bien se vaya Koundé o bien se quede y no quiera jugar ahí. También te digo que si al final conseguimos, por ejemplo, a Cancelo y Koundé no quiere jugar de lateral, pues yo creo que se va a comer mucho banquillo, ¿no? Porque ahora mismo mover a Araujo o a Christensen, ostras, va a tener que hacer actuaciones destacadísimas para mover a cualquiera de esos dos. Bueno, hemos tocado bastante el tema de Jules Koundé. Otro motivo puede ser pues, su manera de vestir, que también Sí, sería sí, 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 legítimo el hecho de venderlo, es decir, que esto no. directamente, claro, a ver, también es verdad que de dónde saca esta ropa. Es decir, si al final es de las tiendas de Barcelona, es una pérdida irreparable para la ciudad, ¿no? Tal cual. Porque ¿quién se va a comprar esas cosas? ¿Y quién se las va a poner? Sí, sí, Esto esto hay que. La economía de la ciudad puede estar en manos de Koundé ahora mismo, ¿eh? hay que tenerlo en cuenta, sí, eso cuanto menos. Eh,
Ahora, para ir cerrando, Roberto, porque ya hemos hecho un buen repaso de lo que supone un poco económicamente, de las opciones deportivas que hay actualmente y las que pueden llegar, y un poco nos hemos puesto en lo que puede pensar el propio club para este mercado de fichajes. Te propongo un blaugrana rapidito, es decir, Ostras, nada complejo. Básicamente, mis preguntas serían, sin tener muy en cuenta lo económico, es decir, imagínate que tú eres el director deportivo y te dicen, mira, es que necesito un pivote y tienes que vender a uno de estos dos jugadores. Aquí estamos olvidándonos un poco del tema del fair play y tal, sino que con uno de estos dos salir adelante. No te pongo precios, simplemente que yo te digo, oye, yo soy Xavi, necesito a Zubimendi, bueno, ujú. Kimmich lo vemos más improbable, pero Zubimendi, y lo quiero Kimmich lo sí veo o raro, ¿eh? sí. Tú le entiendes, tú le dices, vale, te lo voy a conseguir, y la única opción que tienes para conseguirlo es vender a Christensen o vender a Koundé. Yo realmente la intuición me dice que Koundé debería ser el de mayor techo, no de mayor potencial. Uh-huh. Pero, por lo visto, esta temporada eh, yo creo que el que se merece la continuidad, o por lo menos un año más para ver cómo funciona, sería Christensen. O sea que ahora mismo, simplemente mirando eso, creo que vendería a Koundé. Yo, fíjate lo que te digo, si fuera así de sencillo, es decir, que pues, solo con la venta de uno de los dos, yo creo que optaría por la venta de Christensen. ¿Eh? Es decir, creo que el techo de Koundé es mayor, creo que es real, creo que es una realidad palpable. Los 20 partidos disputados de liga esta temporada de Christensen me preocupan bastante. Además, en los tramos decisivos o contra los rivales más complicados no ha estado disponible. Y eso nos ha hecho echarle mucho de menos, pero No hay que, sabíamos qué podía pasar, también sí, te digo. pero hay que valorar con él en el campo que hubiera ocurrido. No sé hasta Ujú. qué punto. Entonces yo creo que sí que me quedaría con el Condé. Además te digo que este verano de vender a Christensen, creo que es el verano por el precio más alto que lo podemos vender. Es decir, creo que todo verano, todo mercado de traspasos que venga será menor a este por el impacto que ha tenido. Y en cambio, en Koundé, por la edad que tiene, el tipo de jugador que es, el carisma, creo que es un jugador que puede ser muy suculento para la Premier. Creo que cada mercado de traspasos se puede mover en estas cifras. Evidentemente no voy a decir superiores, si se habla de 80 o 90 millones, no os voy a decir aquí que de aquí 3 mercados de fichajes cueste 150, no creo que funcione así, pero sí que creo que se No, puede no, no. mantener, que sea una venta que no se te caiga, que en una temporada u otra no se venga abajo. Quizá me equivoco y la temporada de Koundé, si se queda, es horrible la que viene y es un poco, me acuerdo en el vídeo que hicimos de presentación de Ferran Torres, que decíamos tú y yo que tenía que caer un meteorito para no conseguir venderlo por el mismo precio, pues creo que ha caído, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que el meteorito ha sido él. Era lo que no nos esperábamos, ¿no? Que, que haya sido más que un meteorito, un agujero negro, prácticamente. O sea que sí, no, la cosa no ha funcionado del todo bien. A ver, sí que eh, al final, si el Barça, siempre decimos lo mismo, ¿no? Si el Barça no tuviera necesidades, pues evidentemente vender a Koundé, pues sería absurdo, ¿no? Igual que sería absurdo vender a Rafinha. Esto está claro, ¿no? Porque, quiero decir, por, eh, por muy mal que fueran las cosas, pues son dos jugadores que en cualquier plantilla eh, son, vamos, importantísimos, aunque no fueran titulares indiscutibles. Claro, al final la economía aquí lo ensucia todo. Entonces, yo creo que, yo creo que un poco ha sido eso, ¿no? Al final han visto que económicamente seguimos mal, que Koundé no ha conseguido tampoco imponerse a Christensen, que en principio era un poco el patito feo, y dicen, bueno, pues evidentemente, y yo creo también que eso, que al final la venta mayor seguramente sea la de Koundé. Yo por Christensen, aunque básicamente sea todo ganancia, me extrañaría que alguien fuese a pagar más de 50, 60 millones. O sea, yo no veo a un Christensen saliendo a la Premier por 80. A mí me O cuesta sea, ver.
Sí que entiendo Claro, es difícil. que el beneficio es más amplio, Es porque mayor, claro. la plusvalía de Koundé es menor, es decir, a poco que lo vendas por 50 millones, bueno, estoy diciendo 50 millones como si fuera poca cosa, más o menos se iguala o se supera, pero habría que ver quién está dispuesto a cometer esa venta, también sabiendo que llegó gratis un año antes, entonces, y que luego es un jugador que ha estado mucho en Premier y también sabrán sus defectos, que por ejemplo, estas dudas que tengo yo en su rendimiento, pues a lo mejor ellos también la tienen más claras por lo que pasó en el Chelsea en su tramo final. Pero nada, Claro, Alberto. Uy, perdón. sí. No, nada, simplemente eso. Yo es que creo que realmente sí, el montante de la operación de Christensen y el montante de la operación de Koundé, esto haciendo ya que si las plusvalías, todo esto, los cálculos, si básicamente saliesen por lo mismo, yo creo que el staff no dudaría en que fuera Christensen el que se fuese. O sea, quiero decir, para vender a Koundé, yo creo que tienen que tener muy claro que la operación es mucho más beneficiosa económicamente que la de vender al danés. Si no, Sí, no creo que se plantease, a pesar de que, básicamente ya digo, porque la del su danés temporada ha no se sido mucho alcance mejor. a esas cifras, ¿no? Básicamente Claro, claro. por un... Sí, sí, así podemos estar de acuerdo. Nada, Alberto, un absoluto placer tenerte por aquí, ya lo Igualmente, David. sabes, y creo que hemos tocado un poquito este tema. El martes que viene, si volvemos a quedar, pues esperaremos al mismo martes a ver qué ocurre. Nos van chafando Seguramente los tendremos guiones que otro. tenemos, Claro, que claro, claro. hacemos. La Hoy actualidad teníamos un nos tema estaba preparadísimo y mira, súper por lo que sea, interesante y no lo hemos podido claro, hacer. pues no ha podido ser, no ha podido Pues ser. nada, Lo intentaremos para el martes que viene si la actualidad no nos lo impide. sí, nos arrolla, Roberto, es una cosa Es de terrible locos. esto, es tremendo. Es Roberto, un placer, un como Marcos abrazo. Alonso. Igualmente, David. Nos Adiós. vemos. Podemos celebrar.